Muchas cosas hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos podamos tener este tiempo sin mayor problema. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar juntos como familia para poder escuchar de ti. Permítenos, Señor, hacerlo con toda tranquilidad y paz, sabiendo que tú tienes el control de los equipos, tienes control de cada uno de nosotros, Señor, y tú nos has citado aquí, hay algo que nos quieres decir hoy, y permite que tengamos oídos atentos, Señor, a lo que tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar con un pensamiento que nos sirva como ese pensamiento que liga la plática del día de hoy. Salmo 139 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Génesis 19 dice: pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Y un tercer texto está en Isaías 41, dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y el mensaje detrás de estas líneas es el siguiente. Y esto es, cada vez que nosotros vamos a la palabra, vayamos con la idea de que es Dios al que vamos a escuchar, que nos dice: mi hijo amado, el viento de mi espíritu te está empujando, lo hace con toda suavidad, pero de manera constante, para que experimentes lo nuevo. No temas, porque yo estoy contigo. Toma mi mano y te conduciré a territorios inexplorados por ti. Te llevaré a una tierra que he preparado para ti, incluso antes de tejerte en el vientre de tu madre. No te preocupes, es un paso a la vez hasta que tus pies caminen con firmeza sobre la roca. Y mientras caminas sin volver la vista atrás, verás que un nuevo paisaje se despliega frente a tus ojos. Es la tierra de la vida, la tierra de la esperanza, la tierra de la provisión, el lugar con el que has soñado y lo que me has pedido. Así que ven conmigo, confía que yo soy el camino y no te decepcionaré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues siguiendo con nuestro estudio, este viaje que hacemos en la vida cristiana, quiero empezar por decirles que por mi trabajo como pastor, yo he conocido a muchos cristianos adultos que tienen una concepción equivocada de Dios. Juzgan de manera equivocada lo que el Señor hace por nosotros como individuos e incluso como humanidad. Por ejemplo, muchos no tienen claro si Dios sana o si Dios enferma a las personas. Tampoco pueden precisar si Dios se interesa por lo que les pasa o si el Señor ya se le olvidó suplir sus necesidades. Por eso yo te pido que contestes con tu corazón, pero que lo hagas con toda sinceridad a estas preguntas. ¿Qué papel tiene Dios en mi vida? ¿Qué imagen te has formado de Dios? ¿Para ti es un Dios distante, distraído? ¿Para ti es un Dios guerrero, destructivo, vengativo? ¿Te parece que Dios castiga el pecado de manera contundente, cruel y es muy duro con el pecador? ¿Esa es la imagen que tú tienes de Dios? Bueno, la única manera para tener una imagen correcta de Dios es si suceden dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, si tú te relacionas con el Señor de manera personal a través de Jesucristo. Y la segunda es si tú estudias y reflexionas en la palabra de Dios para que realmente lo puedas conocer. Si tú no te relacionas con el Señor, ni estudias, ni reflexionas en su palabra, entonces vas a tener una imagen distorsionada de Dios.
Para empezar, debemos entender que Dios tiene millones de facetas. Todas ellas son perfectas y trascendentes. Y necesitamos conocer cada ángulo de su carácter para tener el cuadro completo que corresponda a lo que es la verdadera identidad de Dios. Pero si no conoces a Dios, nunca vas a poder entender quién es Él o para qué está Él aquí entre nosotros. No vas a poder comprenderlo ni siquiera un poquito. Y si nosotros queremos que nuestro viaje por la vida cristiana sea exitoso, es fundamental tener muy en claro quién es responsable de qué. No debe haber ninguna confusión en lo que Dios hace, en lo que Satanás hace y en lo que tú y yo hacemos. Con mucha frecuencia escucho que me dicen, pastor, Satanás anda tras mis huesos. Yo le digo, ¿de verdad? O esta enfermedad que tengo, Dios me la dio. Esa es la cruz con la que yo debo cargar. Digo, ¿qué clase de Dios? Porque ese no es mi Dios. Por eso nosotros necesitamos saber con mucha claridad quién hace qué. Dios, Satanás y yo mismo. En otras palabras, nosotros tenemos que identificar el papel o rol y la identidad de Dios, de Satanás y de mí. Por eso es que llegó el tiempo de salir de Egipto. Hemos dicho que el caminar cristiano equipara ese viaje que hizo el pueblo de Israel saliendo de Egipto y llegando a Canaán. Bueno, llegó el tiempo de salir de Egipto. Desde mi punto de vista, nos resistimos al cambio y eso es lo que a veces nos detiene y nos quedamos donde estamos. No queremos renunciar a la comodidad de lo que estamos acostumbrados. Yo estoy seguro que si voy a tu closet, voy a encontrar unas chanclas viejas. Levante todo la mano el que tiene en su casa unas chanclas viejas. No me refiero a su marido. Hablo de las chanclas viejas. Y la pregunta obvia es, ¿y por qué no las tiran? Y cómprense unas nuevas. Ah, no, es que estas ya están, ¿verdad? Me meto y como nidito, ¿no? Ese es el problema, que nosotros estamos tan acostumbrados a tantas cosas que no queremos renunciar. Incluso aún cuando la perspectiva del cambio puede ser motivadora, también a veces el cambio nos puede desanimar, porque a nadie le gusta tener que abandonar la familiaridad de lo conocido para ir a otra cosa, aunque nos han dicho que es muy bueno. Como no la conocemos, eso a veces impide que demos el paso necesario. Y si no nos damos cuenta que la familiaridad es como el hogar, el caldo de cultivo de lo que es predecible, de los malos hábitos, de las adicciones y de los patrones destructivos. Todo esto viene de la familiaridad. Nos acostumbramos tanto a lo mismo de todos los días, que eso se convierte en un campo de cultivo para muchas cosas que son destructivas. Antes de conocer y abrazar a Cristo, el pecado gobernaba nuestra vida. Sin embargo, algunos cristianos todavía le suspiran al mundo y dicen, ya soy cristiano y ya dejé el mundo, pero se acuerdan con mucha nostalgia del mundo, porque antes hacían lo que querían, porque antes hacían lo que les daba placer sin importar si ofendía a Dios o no. Y hasta el día de hoy se les llenan a algunos los ojitos de lágrimas cuando piensan en el mundial. Ay, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de pachanga? ¿Cuántos alguna vez se fueron de pachanga? Sí, ¿verdad? Pero ya no. O vamos menos de pachanga o nos regresamos tempranos de la pachanga. Pero no nos dábamos cuenta que antes de conocer al Señor Jesucristo, todo lo hacíamos a penitas. Trabajábamos a penitas.
Nos relacionábamos con otras personas apenitas. Nos responsabilizábamos apenitas. ¿Y saben por qué? Porque vivíamos muy apenitas. Antes de conocer a Cristo no le dábamos importancia al pecado porque no sabíamos que se podía vivir de otra manera. Eso fue lo que conocimos. Y los placeres de la vida era lo único que nos determinaba en las decisiones. Hago esto porque me da placer a mí, porque yo quiero, porque me trae un beneficio. Y que quizá incluso seguíamos los valores convencionales de la sociedad. Hacíamos lo que era aceptado por la mayoría. También evitábamos violar los principios de la ley, pero no porque creyéramos que eso ofendiera a Dios, sino temíamos las consecuencias o temíamos un castigo si rompíamos la ley. Pero ahora sabemos que el pecado produce destrucción y que el pecado lleva a la muerte, tanto en esta vida como en la vida venidera. Y esta fue una de las primeras verdades que Dios comunicó al hombre. Y es la columna vertebral en la relación que nosotros tenemos con el Señor. Quiero que juntos recordemos este pasaje de Génesis 2. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, te vas a enfermar. Eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Si comes de ese fruto, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. Dios no se puede relacionar con el hombre a menos que haya un pacto. Esto es un pacto. Puedes comer de todo menos de ese. Ahí sí es el pacto. ¿Y por qué Dios se relaciona solamente así? Porque Él quiere saber si nosotros vamos a responder o no a los acuerdos de ese pacto. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, servíamos al pecado, al mundo, servíamos a Satanás. Pero cuando creemos en Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, nosotros quedamos ahora sí libres de las cadenas de la destrucción que antes nos mantenía esclavos. Un día creímos en Cristo y empezó el nuevo nacimiento. Y en ese momento el espíritu del hombre se transformó de manera instantánea. El espíritu estaba muerto, conocimos a Cristo y ahora está vivo. El espíritu estaba en la oscuridad, conocimos a Cristo y de inmediato pasamos a la luz admirable. Pero el alma, que es la mente, la voluntad, las emociones, es lenta. Le toma mucho tiempo morir a sus viejas costumbres y romper los patrones que se establecieron o nosotros mismos los establecimos. ¿Cómo amaneciste al día siguiente de haber nacido en Cristo? No sé si tú te acuerdas. Yo que tengo cámaras de video en cada una de sus casas, particularmente en las de cámara, en el comedor y en la sala. En la cocina la quité porque nadie la usa. Pero yo sí vi cómo eras después, al día siguiente de conocer al Señor Jesucristo. Amaneciste igual de feo y de arrugado. Pero eso no es lo malo, sino que muchos de nuestros hábitos perniciosos siguen activos y nos animan a vivir como antes. Nos hablan al oído. No sé si se acuerdan de la mitología griega cuando uno de las, ¿quién era? Ulises, se va en una embarcación porque va de aventura, pero dice, no pases por determinado lugar porque vas a escuchar el canto de las sirenas. Y el que escuche el canto de las sirenas va a quedar aprisionado, encarcelado por esta diosa mitológica. Algunos todavía siguen escuchando el canto de las sirenas. Cuando recuerdan o huelen algunas cosas o se acuerdan de algún, o ven una fotografía y vienen esas evocaciones del pasado. El pecado
Quiere estar en control de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y para tristeza nuestra, ese deseo nunca desaparece. Aunque nosotros ahora creemos en Cristo y Él es nuestro Salvador, de cualquier manera está la naturaleza pecadora que sigue deseando, deseando apetitosamente las cosas que antes hacíamos. Pero al mismo tiempo, dice Pablo, ahora tenemos el poder para vencer el pecado, tenemos el poder para vivir como Dios quiere, vivir en santidad, porque el pecado ya fue derrotado y ya ahora desapareció de nosotros. No sé si me estás entendiendo. Gracias, Héctor. ¿Los demás me entendieron? Ahí está el pecado que sigue diciéndonos, ven por mí. Pero al mismo tiempo en Cristo nosotros ya le dimos muerte al pecado. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿De quién es la responsabilidad y la culpa? De su seguro servidor. Satanás no nos puede tocar, no nos puede empujar. Satanás no nos hace pecar. Tú y yo pecamos porque tomamos la decisión de pecar. Porque Cristo nos liberó de las cadenas del pecado y de la culpa. Y entonces ahora cada vez que tú pecas y yo peco, lo hacemos de voluntad propia. Te quiero mostrar un cuadro que tiene, que nos muestra el poder del pecado, ese poder destructor que tiene, y al mismo tiempo podamos ver el poder que tiene la sangre de Cristo para redimir, para rescatar y quitar todo ese pecado. Éxodo 12:12 dice, esa noche, es Dios el que está hablando, por eso yo agregué ahí en verde, yo pasaré por la tierra de Egipto, yo heriré de muerte a todo primer hijo varón, y la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Quiero enfocarme en el hecho de que la sangre de Cristo es ese poder redentor que quita el pecado, que quita la muerte de la vida del creyente. Por lo tanto, la destrucción no puede entrar en los hogares en donde Cristo es reconocido como Señor y Salvador. No puede entrar. Así como sucedió en la primera Pascua, y pasó el ángel de la muerte y mató todo primogénito de aquel que no aplicó la sangre al dintel de la puerta de la entrada. De la misma manera, si hay un hogar donde Cristo es honrado, Satanás no puede entrar ahí. No tiene autoridad. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en esta hora. Si crees en Cristo, la destrucción no puede entrar a tu vida, ni a tu matrimonio, ni a tus hijos, ni a tu negocio, ni a tu salud, ni a ninguna área de tu vida. Tenemos que responder a una pregunta. ¿Quién dio muerte a los primogénitos de Egipto? Ese pasaje que leímos de Éxodo 12 claramente anticipa que Dios lo haría. Pero todavía no saltemos a una conclusión hasta que no me permitas a mí ahondar un poquito en este pensamiento. Hay una doctrina falsa que se ha infiltrado en el mundo cristiano y hay muchos que creen que Dios es bueno. Y sí es bueno, Pero dicen que Él es tan bueno que no le podría quitar la vida a nadie, ni puede ocasionar algo que para nosotros lo consideramos como malo. Por eso cuando alguien se quiebra una patrulla, dice, Satanás me metió el pie y me quebré la pierna. No estaría tan seguro. Es importante entonces conocer los atributos de Dios para que nuestra fe en Él crezca de manera sólida y firme,
para que nosotros podamos comprender los caminos, la manera de ser y de actuar de Dios y podamos relacionarnos con Él de persona a persona, porque ahora lo entendemos, porque ahora lo conocemos. Y la Escritura declara que los israelitas no entraron a la tierra prometida porque no conocieron ni obedecieron los caminos de Dios. Dice el autor a los Hebreos. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso, dice el Señor, me enojé con ellos, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo y así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ese versículo 10, en otra de las traducciones dice, ellos no percibieron ni reconocieron mis caminos, no se hicieron mejores personas, tampoco experimentaron mejoría ni una mayor intimidad en mi relación, en mi manera de relacionar las cosas. Y aquí hay un primer principio que yo quiero dejar en tu corazón. Sin obediencia no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Nosotros salimos de Egipto, cruzamos el desierto, llegamos a la tierra prometida y al descanso, pero cualquiera que no obedece no llega a ese destino final. No importa cuánto pujes, ni cuánto te esfuerces. Si tú no obedeces, no llegas a tu destino. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el descanso prometido por el Señor, tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos pide. ¿Me harían el favor de repetir una palabra conmigo? Todo. Obedecer en todo. Qué bien se les escuchó. Obedecer en todo. A ver, hagamos un examen nomás para ver si estamos entendiendo. Dice la Escritura, toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿correcto? Por eso dice también en ese mismo pasaje, y el que desobedece a la autoridad, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. ¿Quién sabe quién va a salir en junio de presidente? ¿Y quién sabe de qué partido será? Pero, ¿cuándo es esa fecha? 2. El 3 de junio, nosotros tenemos que decir, lo que sí ya tenemos la certeza es que va a ser ella. ¿Verdad? Entonces, vamos a decir, ella es ¿qué? Mi presidenta. Y yo la voy a obedecer a ella. Si sale la que yo quiero, lo voy a hacer. Y si sale la que no quiero, también. Se los voy a recordar después. Toda autoridad refiere a sus padres, si todavía viven, ¿verdad? Estén casados o solteros, ¿es cierto? Y en este lugar donde estamos, que se llama iglesia, que la formamos tú y yo, también hay una autoridad, ¿verdad? Y lo que dice la autoridad, ahí está la autoridad de Goma, y está la autoridad de Gómez, y lo que dice el pastor, eso me toca obedecer, porque si no, ¿a quién le estoy desobedeciendo? A Dios. ¿Alguien necesita que se lo repita? Qué claro puede ser esta cosa.
Entonces, para obedecer debemos ejercer nuestra voluntad, tener un mejor entendimiento de los caminos del Señor. Por eso tú y yo debemos hacer un esfuerzo, porque somos y pensamos muy diferente del Señor. Isaías lo dice de forma tan categórica: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando leímos Éxodo 12, que Dios eliminaría todo primogénito, excepto aquellos que derramaran la sangre de un cordero perfecto sobre el dintel y los marcos laterales de la puerta de su casa. Eso fue la instrucción que Dios dio. Y dice el pasaje: pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo y no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. La obediencia traduce en bendición. En otras traducciones de la Biblia aparecen el nombre de ángel exterminador, de heridor de vuestras casas y de ángel destructor. Todas mismas hablan del ángel de la muerte que acabamos de leer. Y en la historia de la redención del pueblo de Dios, el Señor introduce lo que parece ser un nuevo personaje, que es el ángel de la destrucción. No había aparecido en la Biblia hasta ahora, en Éxodo capítulo 12. Y Dios utiliza medios para santificar a sus hijos. Incluso puede utilizar al ángel destructor, pero también Dios utiliza la palabra. Fue necesario el ángel en la primera Pascua para que se determinara quién era del pueblo de Israel y quién no era del pueblo de Israel. Y entonces sirvió el ángel destructor para justicia. Pero también la Biblia habla de sí misma diciendo: para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Ese pasaje para quién va dirigido? Para los maridos, ¿verdad? Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida. Jesús dio su vida por la iglesia. De ese tamaño el amor. Y así es como cada esposo ama a su esposa, ¿verdad? ¿Sí? Las esposas pudieran levantar la mano si su marido las ama como Jesús. Újole, algo pasó aquí. Es que no se entendió la pregunta, ¿verdad? Eso, pero no la voy a volver a hacer. Dios, y esto es algo tan importante que le puse el título de importante. Dios ordena a cada cabeza de familia, a cada esposo, que santifique a su esposa y a sus hijos aplicando la Biblia, que es la verdad. Significa que con sus palabras, con su conducta y testimonio, debe hacer santo, debe purificar, poner aparte y consagrar a Dios la vida de su familia. Esa es la tarea que Dios le deja al esposo. Y esa es la tarea que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y Dios puede utilizar a Satanás para lograr sus propósitos santos. ¿Sí o no? Bueno, antes de responder sí o no, vamos a ver cuál es el punto de vista. ¿Cómo fue que Jesús lo dijo? Dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena. Distingue el Señor entonces qué es el propósito de Él, qué es el propósito de Satanás. Entonces, ahora nosotros sabemos que el que mató a los primogénitos en Egipto fue Satanás, y sus huestes anduvieron libres ese tiempo en las calles de Egipto, y ellos llevaron muerte a los que no creyeron, a los que no obedecieron las instrucciones del Señor. Pero lo más importante es que ahora también sabemos
que Dios no permite que el destructor entre en los hogares donde se ha derramado la sangre de un cordero sin mancha. Entonces la pregunta es, ¿quién llevó muerte a las familias? ¿Dios abandonó los hogares donde hubo muerte? Y la respuesta es no. Fue Satanás y sus fuerzas malignas, estos son los asesinos. Y lo que tú y yo debemos nunca olvidar es que Dios es quien protege a su pueblo. Entonces, si de hoy en adelante algo te sucede mal, ¿viene de Dios? No. O viene de Satanás o viene de mí. Estamos hablando de un destructor, pero con correa. ¿A alguien le gustan los perros? A mí no. Pónganles, por favor, correa cuando me inviten a su casa a comer. Y se abre el carnet, lo tengo abierto todo el año para cualquiera que me quiera invitar a comer. Pero si hay perro, le pido que los amarre. No importa que sean, también muerden. Luego les platico qué perrito me mordió. Aquí. Pero no voy a ventanear porque no está la persona, entonces no. Dios siempre ha estado y estará en completo control de todos los eventos del universo. Entonces, ¿por qué primero dijo que él heriría de muerte a todo primer hijo varón y todo animal macho en Egipto? La respuesta es sencilla. Dios estaba estableciendo responsabilidades y Dios estaba diciendo, la muerte que va a venir es responsabilidad de mí. Él permitió que Satanás matara a esos primogénitos. Y al mismo tiempo los primogénitos de los egipcios no hubieran muerto si ellos hubieran obedecido a Dios, si hubieran dejado salir a los israelitas desde el primer momento que se le apareció ahí Moisés y Aarón pidiendo que dejaran salir al pueblo de Israel. Pero quizá el mayor agravante ocurrió tiempo antes, cuando estos egipcios, recordarán ustedes cuando Moisés tenía 3 meses de edad, ¿qué se le ocurrió a Faraón hacer? Matar a todos los niños menores de 2 años. Egipto sembró muerte y cosechó matanza, porque dice la Escritura que todo lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Satanás no puede ni podía hacer lo que él quisiera. Él no podía matar a cuantas personas a él se le ocurriera. Si Dios le hubiera dado libertad a Satanás de matar, hubiera matado a Satanás en esa ocasión a todos los hebreos y a todos los egipcios. El maligno necesita permiso de Dios para actuar y los egipcios, sin saberlo, estaban ayudando las maquinaciones de Satanás. Te voy a poner un ejemplo actual. Pensemos en un extraordinario arquitecto de nombre Daniel Hernández, que recién acaba de entregar su vida a Cristo. Pero también lo corrieron de su chamba. Cuando Dani preguntó a su jefe que por qué le despedía, el jefe respondió que llegó 12 veces tarde en las últimas 2 semanas. Por cierto, el arquitecto solo trabaja de lunes a jueves y mediodía el viernes. No hay ninguna duda de que Daniel es un profesionista capaz, excelente en su trabajo. Sin embargo, no cumplió las políticas de la empresa y uno de los requerimientos de la empresa es que llegue a tiempo. Sorprendido porque lo habían despedido, Daniel le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Ahora te hago yo a ti la pregunta. ¿Quién despidió a Daniel? Su jefe puede decir que él lo despidió porque él le dijo, para la calle. El dueño de la empresa también puede decir, yo lo corrí porque yo fue el que firmé las políticas de la empresa.
Pero como alguien también por ahí dijo, la realidad es que Daniel despidió a Daniel. Se autodespidió en el instante que desobedeció las políticas de la empresa. ¿Sabes? Así de sencillas son las políticas de Dios. Así es el sistema de Dios. El pecado tiene la capacidad de frenar o restringir el crecimiento de una persona. Y si la persona no expulsa su pecado, ella eventualmente va a morir. Porque la paga del pecado es muy sencillo el evangelio. En los días de Moisés, cuando él nació, Faraón ordenó matar a todos los niños hebreos por temor al crecimiento de la población hebrea que estaba viviendo esclavo. Y Egipto sembró muerte, y como los egipcios no redimieron ese pecado, su misma desobediencia los llevó a la muerte. Y hubo muerte a los egipcios en las 10 plagas. Por eso se les conoce como las plagas de la desobediencia. Y cada vez que tú y yo desobedecemos, no esperes, no te sorprendas cuando venga la reprimenda de parte de Dios. Por eso reflexionemos en esto. ¿Es correcto decir que Dios penalizó con muerte la desobediencia de los egipcios? Sí. Pero ¿quién fue el verdadero destructor? Satanás es el destructor. Él fue el que trajo la muerte físicamente a las personas. Pero por el otro lado, si vamos siguiendo la huella de responsabilidad, también Faraón eligió desobedecer a Dios y él es uno de los culpables de la matanza. Y finalmente, cada padre varón, cada cabeza de hogar fue responsable de la muerte de su primogénito si no aplicó la sangre de Cristo. Y este es el asunto. ¿Qué sucede si el padre varón no lleva a cada uno de sus hijos a los pies de Cristo? ¿Qué va a pasar? El destructor les robará la salvación y la vida eterna en el cielo. Si tú eres padre varón, si eres cabeza de hogar, una de las mayores responsabilidades que tú y yo tenemos es llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? En el libro de Jueces leemos que después de que murieron todos los de esa generación, de esta generación que estamos platicando que sale de Egipto, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Si tú no tienes el amor, la paciencia, la responsabilidad de llevar a tus hijos a los pies de Cristo, y tú cerciorarte de que ellos reconozcan a Jesús como su Salvador, ¿sabes qué está pasando? El Evangelio no va a llegar a tus nietos. Y tus hijos no van a llegar al cielo. Y entonces, ¿quién es el malo de la película? ¿Dios? Por eso cuando alguien dice, Dios no es justo, lo que en realidad está demostrando es que no conoce a Dios, ni conoce cómo actúa, ni tampoco conoce sus caminos. Dios no crea la muerte ni la pobreza. Por el contrario, Él nos ayuda a vencer todos los obstáculos. Yo sé que se oye espantoso que yo lo diga, pero la pobreza es una maldición. No la puede provocar Dios. Entonces, ¿quién es el responsable de la pobreza si tú estás viviendo en pobreza? Si estás viviendo en escasez, examínate. Satanás tampoco te hace pobre. Ese pasaje en el libro de Éxodo, dicen, cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14. Este pasaje se le conoce como el pasaje que describe la primera Pascua. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer,
Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. Estamos hablando de untar o rociar la sangre del cordero. Tiene un significado muy profundo, muy intenso y muy práctico. La primera cosa que tenemos que aprender es que no basta con derramar la sangre del cordero, sino la tenían que rociar. Quiere decir que la persona que cree en Cristo debe aplicar a su vida los méritos de la obra redentora de Cristo. Aplicar la sangre de Cristo es vivir reconciliados con Dios y reconciliados con nuestros hermanos. La escena no debió haber sido agradable, degollar un animalito. Pero no era de tomar la sangre del animal en una palangana y luego tirarla al suelo. No, Dios no quería eso. Dios quería que fuera la cabeza del hogar, el papá, el varón, que con un hisopo lo tocara, usara como si fuera una brocha y aplicara en el dintel y en los laterales de la puerta de la entrada de la casa. Tenía que ser untada o rociada con un manojo de hisopo mojado en sangre. La fe es ese manojo del hisopo con que nosotros aplicamos las promesas de salvación, de liberación y de restauración a nuestra vida. Debía rociarse los dos postes y el dintel de la puerta de la casa, y esto es una declaración pública. Lo que estoy diciendo es a mis vecinos: miren, vean, mi casa es lugar de donde adoramos a Dios. Cristo es el rey de esta casa. Era una predicación pública, y donde la sangre de Cristo también es una demostración de nuestra obediencia completa al Señor. Yo creo que si hubiera habido algún mexicano entre los que estaban ahí en Egipto cuando la primera Pascua, de seguro le hubiera dicho al Señor: todo eso tengo que hacer. ¿Todo yo? ¿No lo puedo encargar? ¿No? Y a ti y a mí nos corresponde aplicar la sangre de Cristo. Ese era el único medio que preservaba a los israelitas del ángel destructor, y donde la sangre de Cristo se aplica, Satanás no tiene acceso. Por eso nosotros tenemos que aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida y estar seguros que también nuestra esposa e hijos creen la verdad y cada uno está aplicando la sangre de Cristo a su vida. Si hay una responsabilidad que pondría yo por sobre todas las demás responsabilidades que tenemos como padres, esta es la primera. He declarado aquí en este sitio que yo creo que todo lo que dice la Biblia es esencialmente literal, y en especial cuando se trata de una orden de Dios. En la primera Pascua el Señor ordenó rociar los postes y el dintel, pero no el umbral de la casa. Y esa es una amonestación solemne para tener cuidado y no pisotear la sangre de Cristo. ¿Me ayudan allá atrás? Dice el autor a los Hebreos: piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Y es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. La Reina Valera dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes qué significa pisotear la sangre de Cristo? No aplicarla a mi vida. No estar al pendiente que mi esposa y mis hijos la apliquen a su vida. Cada padre, cada cabeza de hogar que me está escuchando,
Lo que tiene que hacer por las mañanas antes de irse a trabajar es pasar un tiempo con cada uno de sus hijos, aplicando la sangre del Cordero, orando con ellos, leyendo juntos la Escritura. Esto es lo más importante del día. Es que no puedo en las mañanas, mejor lo hago en la noche. En la noche estás cansado. La primera hora, la primera prioridad. Si en tu cumpleaños yo te regalara un perfume, ¿qué esperaría yo que hicieras con él? Pues, que lo uses como es debido, que te lo apliques y huelas bonito. Pero si no lo usas, si lo guardas en un cajón, o si lo usas para perfumar el baño, me estás pisoteando, te estás burlando de mí. Por eso, cuando la sangre de Jesús la aplicamos a nuestra vida, nos salva de la ira de Dios y de la muerte eterna. Y entonces, ahora sí, la sangre de Jesús se convierte en realidad personal cuando la aplico, la apropio a mi corazón y a mi vida. Y este paso de fe es individual y es lo que trae perdón y paz y liberación. Pero la sangre del Cordero no tiene ningún beneficio a menos que cada uno de nosotros la rocíe en el dintel y en el marco de la puerta de su casa, de la puerta de su vida y de la vida de sus hijos. Dice el autor de Éxodo, que algunos creen que es Moisés o de la escuela de Moisés, hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno. ¿Se fijan? Cada padre de familia, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Tomarán cada padre de familia de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, de las casas en las que han de comer. Y Dios después declaró: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo espero que tus ojos hoy se hayan abierto un poquito a la realidad del valor que tiene la sangre de Cristo aplicada a tu vida. Por eso guarda en tu corazón que si aplicas la sangre sustituta de Jesús, no solamente vas a recibir salvación, sino que también vas a tener una vida libre de muerte. Y hay algo que a mí me gustaría que hiciéramos esta mañana. Si nosotros repetimos muchas veces la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, no tiene ningún efecto, no es una fórmula. Y si tú dices: me aplico la sangre de Cristo a mi vida, no tiene ningún efecto. Lo que tú necesitas es sumerge ese miembro afectado en la sangre de Jesús que derramó en la cruz y vas a recibir ¿qué? Salud. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Es este miembro que está dolido? Sí voy a ir al médico, sí voy a seguir sus instrucciones, pero lo someto primero a la sangre de Cristo. Es ahí donde viene la sanidad de mi cuerpo. Las finanzas, sumerge tu manera de ganar el dinero y de gastar el dinero en la sangre de Cristo. Sumerge a tu esposa, a tu esposo en la sangre de Cristo. Ahí sí tengo un consejo más que hacer. Déjalo ahí abajo. Cuando ya esté haciendo así, lo sacas. Sumerge en la sangre de Cristo la manera como te relacionas con las personas. Y entonces no vas a tener pleito con los vecinos.
Si tú estás yendo a la escuela, somete tus incapacidades o tu falta de disciplina para que el Señor te ayude en tus estudios. Si tú estás viviendo con hábitos, adicciones, sumerge tu vida y esos miembros de tu cuerpo con que cometes inmoralidades. Es la sangre de Jesús la que te va a salvar. Dice la Escritura con mucha claridad que por tu llaga yo ya fui sanado. Tu trabajo y tu negocio, sumerge cada proyecto sin importar que sea grande o sea pequeño. Tus heridas en el alma, sumérgelas en la sangre de Cristo. Ahí si lo que tú tienes y experimentas es rechazo o desilusiones o abusos o maltrato, mételo a la sangre de Cristo. Y entonces podremos decir, yo he aplicado la sangre de Cristo a mi vida. Y no solamente soy salvo, soy libre, estoy sano, mi familia conoce a Cristo, tengo buenas relaciones, tengo un buen empleo, tengo un futuro, tengo propósito, tengo las mejores bendiciones de Dios. Todo eso se logra si tú te hundes en la sangre de Cristo. El pueblo de Israel, no sé cuántos años estuvo de esclavo en Egipto, muchos. Y antes de salir, el Señor los bautizó en la sangre del Cordero. Y ahora sí están listos para el viaje. Algunos, como chivas locas, cuando conocimos a Cristo, arrancamos, quién sepa dónde, y allá andamos, dando vueltas como trompo, cuando necesitamos primero meternos, hundirnos en la sangre de Cristo. ¿Entendiste? ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y esto es un acto de fe. Quizá ahora podemos mejor entender por qué Jesús fue herido de cuando menos 7 puntos distintos dentro de su cuerpo. Su cabeza y sus manos, su costado, sus pies. Para que toda la sangre de Cristo saliera. Y es como si nosotros estuviéramos debajo de esa cruz, abrazados a esa cruz, sintiendo como el calor de su sangre nos empieza a cubrir de la cabeza, pasando por todo nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu, hasta llegar a los pies. Padre Santo, tú ves nuestro corazón y ves la dureza de nuestro corazón también. Señor, queremos dejar Egipto ya. Nunca más volver a él. Y empezar esta vida nueva que tú tienes para nosotros. Pero habiendo pasado por ese baño de limpieza de que habla Juan en Apocalipsis. Donde esos santos fueron lavados por la sangre del Cordero. Y dice la Escritura, y quedaron blancos. Blancos como la lana, como la nieve. Señor, cúbrenos este día. Tú conoces las necesidades y los momentos que está viviendo cada persona que está escuchando aquí tu palabra. Aplica tu sangre, Señor, sanadora y liberadora. Trae abundancia, Señor, trae claridad. Abraza, Señor, a tu pueblo que necesitamos tanto de ti.
Y te damos gracias por ese sacrificio tan hermoso. Te bendecimos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, por esa obra tan maravillosa y completa. En Cristo Jesús. Amén.